¿Qué tal, licenciado? Me da mucho gusto saludarlo. Soy el maestro Marco Marcelino Ruiz Molina y estamos en relación a la unidad 2, objeto de los contratos. Cuando estamos hablando acerca del objeto de los contratos, que es el primer elemento, habíamos dicho en la unidad pasada, es la parte del consentimiento. El segundo es el objeto, que la existencia de los contratos es el objeto. Sin embargo, conviene precisar que no hay que confundir el objeto de la obligación con el objeto del contrato, ya que se debe precisar como una conducta genérica que el obligado debe realizar según se precise, en tanto que el objeto del contrato consiste precisamente en el contenido de esta prestación, así las cosas. Por ejemplo, el deudor debe dar o el hecho debe de hacer o no de hacer. Por ejemplo, así lo dispone el 1682 del Código Civil, son objeto de los contratos la cosa que se debe dar, en su fracción segunda, el hecho de ser obligado de hacer o no hacer. A su vez, este ordenamiento prescribe que la cosa objeto del contrato debe de existir en la naturaleza, debe ser determinado o determinado en cuanto a su especie y estar en el comercio. Cuando estamos hablando que el objeto debe de existir en la naturaleza, pues debe ser ese principio, porque si no está en la naturaleza, pues no se puede realizar un contrato. Ser determinado o determinable, es decir, cuánto, medidas, cantidades y demás en cuanto a su especie, y debe estar en el comercio, es decir, yo no puedo decir, como ves, yo te vendo un parque, ¿no? Porque pues, no va a estar dentro del comercio. Mientras que este diverso, 1685, señala que el hecho positivo o negativo del contrato debe ser posible y debe ser lícito. Por objeto posible debe entenderse que se refiere tanto a una posibilidad de carácter físico como jurídico. El objeto de la cosa es físicamente posible cuando está en la naturaleza. Esto es, la cosa existe al momento de celebrar el contrato. Es decir, yo no te voy a decir, te voy a vender 2 estrellas, por ejemplo, no, pues no está dentro de la naturaleza. Sin embargo, es preciso aclarar que cosas futuras también pueden ser objeto de contrato, siempre y cuando la futura existencia del objeto puede dar por naturaleza. Es decir, yo te puedo vender, hacer un contrato de una venta futura de la venta de manzanas, por ejemplo, de un árbol de manzano, y decir que te vendo a la cosecha, te lo vendo por 300 pesos. Y ya de ahí de la existencia de naturaleza que puedes dar muchas manzanas o pocas manzanas, pero el precio pactado es por toda la cosecha que tengas, ¿sí? Sin embargo, es preciso aclarar las cosas futuras pueden ser objetos, siempre y cuando exista la futura existencia de ese objeto, conforme a la naturaleza y a las partes conscientes de que se trata, que puede existir o no existir esa situación, ¿vale? Sin embargo, en esto puede ser que el objeto del contrato le herede a una persona viva aun cuando preste su consentimiento. Por otra parte, podemos decir que el objeto cosa es jurídicamente posible cuando está en el comercio, ya que solamente son objeto de los contratos civiles las cosas que son susceptibles de entrar al patrimonio de los particulares. Por lo tanto, no son jurídicamente posibles como objeto de un contrato los bienes de dominio público, los bienes de uso común. A su vez, la imposibilidad física y jurídica del objeto, el Código Civil establece que es imposible de que un hecho no pueda existir e incompatible con la ley y la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo de superación para realizar. La licitud es el objeto que se hace para constituir un hecho material del contrato, es decir, no sea contrario a las leyes, al orden público o las leyes prohibitivas o a las buenas costumbres. Cuando hablamos de un objeto determinado, cierto, nos referimos a aquellas cosas que se han identificado por sus características y notas individuales, de tal manera que solamente una cosa que corresponde a la descripción. Por ejemplo, el lote número 15, ubicado en la manzana 2, fraccionamiento Canteras, de la ciudad de Morelia, Michoacán, un ejemplo, ¿no? En tanto que los objetos determinables constituyen cosas designadas de manera genérica, es decir, no pueden identificarse por su individualidad, sino determinados por su peso, número, medida, especie, por ejemplo, calidad o cantidad. La última característica que debe reunir el objeto material del contrato es la estimación pecuniaria, es decir, el dinero, ya que se considera la mayor de los autores. El contrato como fuente de las obligaciones se encuentra ubicado dentro del ámbito patrimonial, razón por la cual el objeto hecho materia del contrato debe ser susceptible o valorarse en dinero, ya que en caso de incumplimiento del contrato será responsable, obligado a pagar de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento. Espero verlos en la siguiente unidad. Cuídense mucho, estoy a su profesor de todo. Bueno.